Bueno, vamos a hablar un poquito de algo que para los clínicos es diferente, es difícil de entender, que son las diferencias entre si hacemos en fracturas de cadera reemplazos o osteosíntesis, tiene alguna implicación desde el punto de vista práctico del paciente. En general siempre hablamos de todas las implicaciones ortogeriátricas de la fractura de cadera, pero sí cada una de las fracturas de cadera tiene alguna sutileza, especialmente porque determinados grupos de fracturas de cadera se presentan en grupos etarios diferentes. Las fracturas extracapsulares son mucho más en pacientes mucho más viejos y las fracturas intracapsulares se presentan en pacientes, digamos, menos viejos. El paciente que presenta una fractura intertrocantérica desplazada, inestable, generalmente es un paciente mucho más viejo que el paciente que se fractura el cuello femoral, que generalmente son mujeres más o menos hasta los 75, 80 años, mientras que las intertrocantéricas se presentan en pacientes mucho mayores. Esto hace que sí tenga algunas implicaciones médicas, pero en general cuando a uno le hablan de pacientes en los cuales se podría escoger, digamos, reemplazos de cadera o osteosíntesis, nos tenemos que enfocar básicamente en las fracturas intracapsulares, que son las fracturas que uno puede hacer un manejo u otro dependiendo de la edad del paciente, de las expectativas del paciente y específicamente del desplazamiento del paciente. Ustedes ven esta fractura y ¿qué se les ocurre como clínicos? ¿Qué le vamos a hacer al paciente? Un reemplazo, ¿no? Un reemplazo porque es una fractura intracapsular, es una fractura muy desplazada, es una fractura que el paciente ya va a tener una alteración de la vascularidad, entonces no se va a beneficiar de hacer una osteosíntesis porque muy seguramente va a tener una complicación de una necrosis vascular, va a fallar la osteosíntesis y de todos modos se va a hacer un reemplazo de cadera. Entonces, básicamente tenemos alternativas de manejo que las dividimos, como les decía antes, en extracapsulares intracapsulares y extracapsulares. Las intracapsulares estables en pacientes menores de 65 años, normalmente las fijamos, les hacemos osteosíntesis. Los pacientes inestables, pacientes mayores de 75 años, hacemos reemplazos totales de cadera. ¿Cuál es el problema nuestro? Que entre 75 y 85 años tenemos una población que tenemos que mirar realmente si es un viejo que se comporta como un viejo real o es un viejo que está en buenas condiciones y le podemos dar osteosíntesis, porque acuérdense que el reemplazo de cadera puede tener implicaciones en recambios y cosas completamente diferentes. Entonces, este es el grupo de pacientes donde esta pregunta tiene relevancia clínica para ustedes, porque además escogemos el método de osteosíntesis dependiendo de las condiciones del paciente. Si el paciente está en buenas condiciones, podemos hacerle una osteosíntesis. Y las intertrocantéricas sí básicamente les hacemos en la mayor parte de ellas, casi con un 90-95% fijación y no les hacemos reemplazos de cadera. Entonces cuando nos vamos a esto, este es un artículo muy interesante, este es un artículo del sistema danés, en donde ellos hacen un trabajo mirando, simplemente haciendo esto, que es estandarizar estas preguntas que tenemos. Entonces ellos lo hicieron retrospectivo y lo que hicieron fue poner como estos dibujitos en las salas de cirugía para que uno, dependiendo del tipo de fractura que tiene, escoja el implante. ¿Listo? Entonces ustedes ven que para fracturas no desplazadas, esto la luz es arriba, pequeñito de arriba. Entonces, espérate, me devuelvo. Entonces ven arriba que se ven las fracturas de cuello femoral intracapsulares no desplazadas, van para osteosíntesis. Las fracturas desplazadas, y ahí ustedes ven la diferencia, 70 años, mayores de 70 o menores de 70 años, si es menor de 70 vas para osteosíntesis, si es mayor de 70 va para un reemplazo de cadera. ¿Listo? Entonces esta es la población en donde podríamos tener ese tipo de diferencias. Y con esa estandarización, lo que encontraron ellos fue esto, una disminución de la rata
de reoperaciones del 18 al 12%, entonces realmente tuvieron un impacto muy importante simplemente estandarizando el método de fijación. Entonces, ¿qué diferencias y qué es lo que pretendemos con esta charla? Establecer diferencias en estas fracturas del cuello femoral o de las intracapsulares, establecer si para el clínico existe un impacto, que sí puede haber un impacto, y establecer si es relevante pensar en estas diferencias clínicas que tenemos en los pacientes. Entonces, la misma pregunta y muchos artículos que tratan de responderlo. Entonces hay muchos algoritmos para tratar de ver osteosíntesis o reemplazo de cadera, pero la mayoría tienen dos consideraciones que mire que para ustedes es muy importante y para este comanejo es muy importante, porque nos basamos en la salud general del paciente, nos basamos en que el anciano tenga un envejecimiento, un buen envejecimiento y que esté en buenas condiciones para determinar, y eso lo determinamos con la edad, el nivel de actividad y el número de comorbilidades del paciente. Si es un paciente muy comórbido, es un paciente sin mayor cosa, vamos de una vez a un reemplazo de cadera. Si es un paciente muy sano, vamos a una osteosíntesis. Eso asociado con el patrón de fractura, que es una cosa que nosotros vemos pues, con el desplazamiento del paciente. Pero la pregunta es, ¿estos algoritmos son suficientes para el anciano? Y la respuesta de la literatura nos dice que no, que muchos de estos ancianos inclusive se benefician de procedimientos más cortos y clínicamente para ustedes tendría relevancia, porque en general la osteosíntesis puede ser más corta en manos expertas que el reemplazo de cadera. La osteosíntesis es además menos invasiva en cuanto a incisiones y menor tiempo de sangrado, que pueden tener una relevancia clínica importante. Miren este otro artículo que habla de que existe hoy en día, esto es una encuesta internacional acerca de qué escoger, si reemplazo de cadera o osteosíntesis, y miren que seguimos teniendo una franja de edad en los ancianos en donde no sabemos específicamente qué vamos a poner y si lo hacemos dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Entonces, esa es la pregunta. Sabemos que los pacientes en teoría menores de 65 años, pues todos van a fijación interna. Pacientes de edad intermedia, si están con un adecuado envejecimiento, van a fijación interna, y definitivamente los pacientes mayores de 75, 80 años deben ir a reemplazos de cadera. ¿Qué pasa si analizamos clínicamente qué pasa con estas cosas? La artroplastia presenta un menor riesgo de revisión quirúrgica, que es una cosa muy para nosotros, que no tiene implicaciones en el momento ortogeriátrico, pero esta sí es una cosa que tiene mucha implicación en ustedes, porque ustedes tienen que pensar que si vamos a llevar al paciente por alguna circunstancia a un reemplazo de cadera, va a tener más pérdida sanguínea y más tiempo quirúrgico, que se ha correlacionado con una mayor tasa de mortalidad. Entonces, no todos los artículos hablan de eso, pero algunos sí determinan que puede ser más impacto para el paciente hacerle un reemplazo de cadera que una osteosíntesis. Sin embargo, pues hay pacientes en los que toca hacer un reemplazo de cadera por el tipo de fractura. Este es otro que miren que muestra menor tasa de revisión quirúrgica y menor tipo de complicaciones, pero la tasa de mortalidad la muestra mayor. Este es otro que habla de costos, y pues definitivamente en costos, cuando falla la osteosíntesis, pues se suma la artroplastia y realmente el costo sí supera, pero pues esto es costos que para el paciente anciano el costo mayor es el costo en exponer el paciente a una cirugía más prolongada, y quizás que esto tenga implicaciones en su sobrevida. Hay otro factor que es muy importante y que puede ser determinante para ustedes, que es la elección de la prótesis. Acuérdense que uno puede tener prótesis en un solo plano, puede tener prótesis que son un reemplazo total de cadera, que uno hace el acetábulo y el fémur, o hoy en día ponemos prótesis que tienen unos diseños especiales para disminuir la tasa de luxaciones en estos pacientes. Sin embargo, los ortopedistas, este es un artículo viejo, preferían la artroplastia parcial, que es un procedimiento más rápido y que disminuye la carga de la cirugía para el paciente que está muy anciano.
Miren que no hay muchas diferencias en deambulación y en riesgo de luxación si uno escoge una prótesis unipolar o una bipolar contra un reemplazo total de cadera. Entonces, en general, no tienen mayores diferencias. Otra de las preguntas es si el reemplazo de cadera debe ser cementado o no cementado, que es una de las cosas que más le preocupa tanto a los clínicos como especialmente al anestesiólogo, porque los problemas del cementado pues se han visto, como ustedes saben, el mayor riesgo de embolización en pacientes que se cementa. Sin embargo, hay otro problema, y es que los pacientes que no se cementan, los pacientes de prótesis no cementadas, tienen más riesgos de hacer fracturas perimplante, y hoy en día se considera el factor número 1 para fractura perimplante no cementar los pacientes. Entonces tenemos una disyuntiva aquí entre si tenemos una complicación temprana, un riesgo de complicación temprana, que es el cementado, que realmente hoy en día con los nuevos cementados la posibilidad de hacer complicaciones es muy baja. No podemos decirlos que la podemos llevar a cero, pero son muy bajas, mientras que la posibilidad de tener complicaciones posteriores de refracturas sí es mayor. Este es muy interesante porque simplemente es una encuesta y ustedes ven las tendencias y ustedes ven que la tendencia es mayor en Estados Unidos, en América y en Europa, la diferencia entre cementar y no cementar las prótesis, que es realmente por escogencia. Más artículos que nos muestran no diferencias significativas en general en la parte clínica entre cementar y no cementar. Este es otro que nos muestra que la cementación tiene mejor resultado a corto plazo, pero pues simplemente es mejor deambulación en los primeros 30 días y a los 60 días ya tienen el mismo nivel de repercusión funcional. Y este es otro final en donde nos muestran en un registro geriátrico si hay algún tipo de diferencia, y lo que vemos es que la artroplastia mejora la deambulación a muy corto plazo y la osteosíntesis mostró mejores resultados a los 120 días. Entonces realmente no hay diferencias significativas en estas dos cosas. ¿En qué nos quedamos entonces para ustedes? En que clínicamente realmente la artroplastia o la osteosíntesis, si son cirugías que respetan los tiempos, que respetan el sangrado y en donde se previenen este tipo de cosas, tienen resultados muy similares desde el punto de vista clínico. Y la escogencia de una u otra cosa es mucho más en lo que hacemos nosotros dependiendo del tipo de fractura. Entonces aquí les voy a mostrar 3 pacientes que tuvieron desenlaces desde el punto de ortogeriátrico muy similares, con tratamientos muy disímiles, para que ustedes vean que realmente las implicaciones clínicas son muy pocas. Miren, este paciente es un paciente con una fractura mínimamente desplazada del cuello femoral, 95 años, pero mínimamente desplazada del cuello femoral, en donde no vale la pena someterlo a un reemplazo de cadera en una fractura que está estable, como ustedes la ven ahí. Entonces se lleva a cirugía y simplemente se le hace una fijación en la posición en la que está con tornillos, teniendo un resultado muy satisfactorio desde el punto de vista ortogeriátrico. Un paciente que tiene aquí una fractura ya desplazada del cuello femoral, como ustedes la ven ahí, pero todavía es susceptible de manejarlo con osteosíntesis. Se hacen todos los estudios de extensión para identificar la fractura y se utilizan estos nuevos implantes, que son implantes mínimamente invasivos para fijación de la fractura, y miren cómo hacemos una reducción muy adecuada. Ustedes vieron cómo estaba desplazada la fractura y se hace una reducción muy adecuada de la fractura con este dispositivo, con unas implicaciones para el paciente también en el posoperatorio muy similares al paciente anterior, técnicas mínimamente invasivas, tratando de disminuir los tiempos y disminuir las implicaciones de sangrado en este paciente, con un resultado posoperatorio muy similar. Y un paciente con una fractura ya desplazada, que necesita un reemplazo total de cadera, también con implicaciones desde el punto de vista ortogeriátrico
muy buenas para el paciente con una carga de comorbilidades muy especial y todos se comportan muy similar desde el punto de vista clínico para nosotros. Entonces, aquí normalmente en nuestro centro normalmente hacemos las mismas cosas, el mismo manejo para cualquier tipo de fractura, la misma mitigación de riesgos, y la mitigación de riesgos depende mucho más de la comorbilidad del paciente que realmente del procedimiento que vayamos a hacer. Entonces, miren, este paciente después vino por la siguiente fractura que se le hizo también un reemplazo de cadera. Entonces, resumen, múltiples publicaciones que comparan reemplazo de cadera con osteosíntesis en fracturas intracapsulares. La mayor parte se centran realmente en la indicación quirúrgica, y la indicación quirúrgica se basa realmente en las condiciones del paciente y en la edad del paciente. Sin embargo, en general no se ha demostrado diferencias significativas solamente hay una tendencia a decir que el reemplazo de cadera tiene una mayor duración y un mayor sangrado, por lo cual puede tener un mayor riesgo de mortalidad que no tiene una significancia estadística muy grande. Muchas gracias.